Bien, nosotros vamos a ver este curso de patología, donde pues realmente usted no es que se va a formar o se va a convertir en un patólogo porque pues eso no le corresponde, pero va a aprender un poquito sobre las enfermedades en términos generales. Y eso le va a ayudar el día de mañana para que usted amplíe su vocabulario y su terminología médica y sepa usted medianamente al nivel que de repente le corresponde, sepan de qué le están hablando. Por ejemplo, te van a hablar a ti de un paciente hipertenso, no es que tú eres una experta en hipertensión, un experto, pero aunque sea, sabes de qué te están hablando. Te van a hablar a ti, a este paciente le van a mandar unas pruebas de coagulación o de tiempo de coagulación porque tiene una trombosis venosa profunda. Bueno, ya tú sabes de qué te están hablando. Ah, no, que este paciente hay que pedirle una hemoglobina glicosilada porque el tipo es diabético. Ya tú sabes de qué te están hablando y sabes por qué es diabético, por qué el tema del azúcar, conoces algo del mecanismo fisiopatológico que subyace a la enfermedad. Entonces, en este curso vamos a tratar de consolidar ciertos conceptos que vimos en el curso anterior de fisiopatología. ¿Ok? Entonces, este curso es un poquito ya bastante voluminoso desde el punto de vista teórico, pero bueno, vamos a tratar de que las metas se cumplan lo mayormente apegado a el programa. Es un poco ambicioso, pero vamos a intentarlo. El problema es que es muy voluminoso, pero bueno, vamos a ver cómo resulta. Bien, primero vamos a hablar un tema que puede ser quizás un poco tedioso, depende de cómo tú lo evalúes, cómo tú lo consideres. Vamos a hablar de la célula, que yo considero que la verdad ustedes al pertenecer a la carrera a la que pertenece, pues saben bastante bien este tema. Así que bueno, si lo sabes bien, mejor de hecho. Y si no, bueno, pues les servirá pues de algún modo algún tipo de repaso. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo a lo largo del curso que la enfermedad que nosotros vamos a estudiar se desarrolla, la que tú pongas, el ejemplo que tú pongas, se desarrolla a un nivel celular. Y entonces es la célula la que cambia. Y cuando esas células cambian, eventualmente los tejidos cambian. Y cuando los tejidos cambian, entonces vienen las manifestaciones propias de la enfermedad. Por eso es que aunque parezca tedioso, toca hablar en este punto del curso sobre la célula. Bien, antes de definir la célula, vamos a hablar un poquito de la patología. Etimológicamente, es el estudio del sufrimiento, o diría yo, mejor dicho, el estudio de la enfermedad. Entonces, como les dije, nosotros pensábamos en un momento que la enfermedad se originaba a nivel de la célula. Eso no es que está mal, pero hoy en día, gracias a los avances que han sido proporcionadas por las distintas herramientas que nos provee el laboratorio, en términos generales, vemos que la enfermedad ocurre a nivel molecular. Un buen ejemplo tú lo tienes con la anemia falciforme. Tú conoces que la anemia falciforme tiene sus manifestaciones clínicas, tiene sus cambios morfológicos a nivel de los eritrocitos que ocurren cuando el paciente se desoxigena. Pero ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué los eritrocitos tienen una morfología anormal? Bueno, y después tú te vas a ver que es una enfermedad que ocurre porque hay una mutación de un único nucleótido. Ahorita no me acuerdo cuál, pero se cambia una base nitrogenada por otra, un aminoácido. Es una cosa muy aparentemente inofensiva. Ahorita mismo, pues no me acuerdo puntualmente cuál era y no quiero decir algo equivocado. Eso lo vamos a estudiar en su momento cuando demos la clase sobre el sistema hematológico. Pero es para que tú veas que todo esto tiene una base molecular al final del día. La herramienta que nosotros tenemos para ver eso es esto que está acá. Es un microscopio de luz. O sea, es como si fuera el estetoscopio mío. Eso es lo que yo uso para trabajar. Y casualmente este es el que yo tengo en el complejo. Un equipo bastante bueno, por cierto. Del microscopio no vamos a hablar porque ya asumo que usted ha conocido eso en sus otras materias, las partes del microscopio, cómo se usa, etcétera, 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 etcétera. Me gustaría ver cómo lo usan, pero bueno, eso quedará pues no en esta ocasión. Bien. Oh. Hablando un poquito de la célula, tenemos que irnos a lo más chiquitito.
y hablamos del famoso genoma, que cuando se descubrió fue un hito, fue una revolución como tal en la medicina. Cambió los conceptos que nosotros teníamos sobre la célula y sobre el tema este de los cambios moleculares. O sea, en verdad nos dio otra visión de qué realmente somos como organismos. Con la investigación se ha visto que nuestro genoma de cada célula tiene aproximadamente 3.2 billones de bases de DNA. O sea, estas adeninas, estas ciclinas, estas guaninas y compañía, hay 3.2 billones. Eso es un número bien alto. Pero ¿qué ocurre? De todo ese montón de masa de DNA, que es una masa bien extensa, es más, tira línea cómo tú agarras esa masa de DNA y cómo la metes dentro del núcleo. Esa es una pregunta que tú te puedes fabricar hasta este momento. Bueno, de ese montón de DNA, solamente un 1.5% del genoma codifica para proteínas. Bien, habiendo dicho eso, los genes son como los manuales de nuestra célula. Los genes contienen todas las instrucciones que nuestro núcleo proporciona para que los distintos organelos codifiquen proteínas. Y esas proteínas tienen muchas funciones dentro de la célula. Algunas son enzimas, algunos son elementos estructurales de la célula y otros van a funcionar como moléculas de señalización. Pero ¿qué ocurre? 1.5% del genoma sirve para codificar esto. Entonces, ¿qué hace el otro resto del 98% del genoma? ¿Para qué sirve? Es una pregunta importante. Bueno, hemos visto que este gran resto del genoma sirve para regular la expresión de los genes, porque los genes, como todo en nuestro cuerpo, tiene que funcionar de una forma regulada. La desregulación siempre va a ser patológica. Entonces, por ejemplo, toda esta masa de DNA tiene que ser organizada dentro del núcleo de la célula. Tú ves que este nivel de organización, que al final del día termina en lo que usted conoce como cromosomas. Bueno, esa organización de las cromatinas, eso ocurre gracias a las partes del genoma que no codifican. Es como si, por ejemplo, tú compras un carro, lo pagaste, nosotros lo regalaron, como más te guste, y el carro, sus elementos estructurales están perfectamente íntegros, pero el carro te lo dan desarmado. Tira línea, te dan las 4 llantas, te dan el motor, te dan los asientos, ahí tienes tu carro, el que más te guste, un Porsche Cayenne, un Porsche Taycan que está bien sólido. O sea, un carro desarmado, todo del año, 0 kilómetros, los elementos estructurales del carro perfectamente íntegros. Pero el carro no está armado, entonces ¿de qué sirve un carro que está totalmente desensamblado? No te sirve. Lo mismo ocurre acá. El DNA, si no se ensambla en estas estructuras, el DNA no sirve. O lo mismo, ponte que tú eres un tipo tú no niegas fuego. Tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a ensamblar ese carro. Te agarras tu caja de herramientas, lo ensamblas. Pero como tú no eres un ingeniero de la Porsche, lo ensamblaste mal. Arranca el carro y no has ni recorrido ni la mitad de la cuadra y el carro se prende y explota. O sea, lo armaste mal. Los elementos estructurales estaban perfectamente íntegros, pero tú armaste mal el carro y el carro explotó. El carro no sirvió. Algo quizás similar ocurre acá. Este DNA puede estar íntegro, pero si no se organiza adecuadamente y no se regula la expresión de tus genes, ese DNA va a ser un DNA anormal. Por eso es que gran parte de nuestro genoma se encarga es de regular esa expresión de genes, de regular qué genes se expresan en determinado momento y qué genes no. Eso es súper importante. Bien, vamos al otro concepto que quizás usted ha escuchado, que es la epigenética y las famosas histonas. ¿Qué ocurre? En su momento, cuando se descubrió el tema este del genoma, pensamos que todo era genes, y bueno, con el tiempo se vio que no, que los genes funcionan junto a otras proteínas que pueden provocar cambios en esa expresión de genes, pero no alteran el mismo DNA como tal. O sea, el DNA está íntegro, pero estas histonas generan
cambios en la expresión de genes que puede tener manifestaciones a nivel del funcionamiento de la célula. Bueno, estos elementos extra que no alteran los genes, pero que tienen un papel en la expresión de los mismos, esos elementos forman parte del estudio de la epigenética. Como por ejemplo, ponte que tú tienes tu carro y tú quieres ir del punto A al punto B. Puedes ir por la ruta corta o puedes ir por la ruta larga. Ponte que tienes una reunión a las 7 de la mañana y si vas por la ruta corta, llegas a tiempo, pero tú cogiste por la ruta larga y no llegaste a tiempo, llegaste a las 8 y entonces pues perdiste la reunión. Ponte que perdiste una oferta de trabajo. Bueno, algo similar ocurre acá. Realmente ponte que los genes son el carro. El carro está íntegro, pero lo que alteró todo el funcionamiento fue que tú escogiste otra ruta que no era la convencional. Ponte que en este caso una ruta no regulada. Entonces, eso sería el homólogo de lo que hacen las histonas y la epigenética. No alteran directamente la estructura del DNA, pero sí pueden alterar la expresión de los genes como tal. Entonces, esa epigenética tiene que ver con estas bolitas amarillas que tú ves aquí. Esas bolitas amarillas esquemáticamente son las histonas. Todo ese montón de billones de pares de DNA se enrolla alrededor de esas histonas. Se empaqueta, 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 hasta que esa masa de DNA se convierte en lo que usted conoce como la cromatina, que eventualmente va a formar lo que nosotros conocemos como los cromosomas. Esa organización la va dando las histonas. En este caso, cada histona junto a su DNA forma una unidad que nosotros le llamamos el nucleosoma. Ese nucleosoma favorece o aporta a la organización de la cromatina. Entonces, el DNA en distintas circunstancias puede enrollarse o desenrollarse. Esos mecanismos hacen que distintos genes se expresen o se silencien dependiendo del mecanismo de la célula. Habiendo dicho eso, que un gen esté constantemente expresado, eso no es bueno. El mismo ejemplo del carro. Es como tú llegas a tu casa, parqueas el carro y no lo apagas. Eso no es bueno. Si el carro tú no lo estás usando, el carro lo tienes que apagar. Lo mismo ocurre acá. Si el gen no tiene que ser expresado, el gen tiene que ser silenciado para que otro gen pueda expresarse y así. Entonces, ese silenciamiento y expresión de genes está en parte bien regulado por el tema de las histonas. Por eso es que el nucleosoma es considerado como una estructura bien dinámica. Usted ve aquí la estructura del nucleosoma, ves cómo el DNA está enrollado en 4 pares de histonas más esta histona H1 que es un poco más grande. Gracias a esto, en este patocito que lo ves acá, esto rosado por cierto, pero ni modo, el que lo tiñó pues un poquito tacaño con la tinción, le faltó hematoxilina. Ves el núcleo de este patocito, un núcleo redondo grande, y ves que la cromatina es bien clarita, ¿ok? Esa cromatina se llama eucromatina. Esa cromatina clarita es una cromatina que está diseñada para una transcripción activa de proteínas, propio del hepatocito. Ese puntito negro que tiene en el medio de la cromatina se llama nucleolo. Eso consta de buco-RNA ribosomal que también te traduce que esta es una célula activa en la proteína. Entonces, eventualmente vamos a ver que el núcleo de la célula, su carácter tintorial, te habla a ti si esta es una célula activa o no en la síntesis o transcripción de proteínas. Bien. Desde el punto de vista estructural, tú puedes considerar, déjame salirme aquí esta en que se me derrama y qué problema, loco. Evitemos desastres tan temprano. Bien, tú puedes considerar una célula como un edificio de apartamentos. Cada piso está regulado por sus propias actividades, pero todos funcionan al mismo tiempo. Mientras que en el lobby pasan ciertas cosas, en el piso 1 pasan otras, en el 2 otras, el elevador está funcionando, los carros están entrando y saliendo, la gente está usando el agua, la luz está corriendo.
tira línea en una hora, por decirte una unidad de tiempo, todas las actividades que ocurren dentro de un edificio de apartamentos. Todas ocurren simultáneamente y dentro de una debida regulación. Algo similar puede que ocurra, o algo homólogo puede que ocurra dentro de nuestras células. Nuestra célula es una unidad que tiene muchos organelos. Cada organelo tiene una actividad bien regulada que le permite a la célula realizar una función. Como que usted es experto en esto, ya conoce bastante bien los organelos, pues simplemente vamos a sumarizarlos, si es que esa palabra existe en español, y luego en la segunda parte de la clase vamos a hablar con un poquito más de calma de ellos. Tenemos el retículo rugoso, que ya sabes por qué es rugoso, si no búscalo, que él sintetiza proteínas. Después el Golgi, que lo que hace es empaquetar esas proteínas. Tenemos los ribosomas, que también sintetizan proteínas del citosol. Y el retículo endoplasmático liso, que en ciertas células como los hepatocitos, es bien importante porque él va a metabolizar medicamentos y también alcohol. Ahorita vamos a hablar con más calma de ellos, ¿no? Esquemáticamente, este sería un dibujito donde ves una célula eucariota. También tienes que saber eso, que es una célula eucariota, que es una procariota. Ves que el núcleo, por lo general, siempre es más grande, ¿ok? Redondo, central. Ves la relación que él tiene con el retículo rugoso y los respectivos ribosomas adheridos a la pared de él. Ves que también tiene que estar en asociación con el Golgi. ¿Por qué? Porque estos tres elementos van a trabajar juntos. Vamos a ver después que hay mitocondrias, que hay lisosomas, etcétera. Cada uno con su propio microambiente y cada uno con su propia función. Ahorita que veo esta imagen es del libro. Ahorita les paso el link para que descarguen el libro, que eso no se los he pasado más tarde. Bien, la célula también es un ente que no está divorciado de su medio. La célula tiene que comunicarse con su medio extracelular y también tiene que tiene que comunicarse con las otras células. Entonces, la célula recibe señales que vienen del medio externo. Esas señales pueden ser consideradas los famosos ligandos. Entonces, cuando la célula capta esta señal para poder descifrarla o leerla, la célula tiene que degradar esa señal. Entonces, hay varios organelos que sirven para degradar estos elementos que son captados por las células. Están los protosomas que degradan proteínas. Por ejemplo, ya usted menos que usted conoce este tema de la presentación de antígenos. Bueno, ponte que el antígeno es un mensaje codificado, ¿ok? Un antígeno es una sustancia que tu cuerpo, tus células van a percibir como algo extraño y potencialmente peligroso. El clásico ejemplo es el antígeno de una bacteria. Ponte que una bacteria entró en tu cuerpo y tus células detectan que algo extraño entró. Entonces, ¿qué hace tus células que captan esos antígenos? Bueno, tus células los analizan y los degradan a proteínas, ¿ok? Proteínas que son ahora sí descifrables para que eventualmente comience la respuesta inmune. Eso a manera de resumen, eso lo estudiaremos con más calma las próximas clases. Otra cosa importante, las células se comunican, ¿ok? Una célula A envía un ligando a una célula B, la célula B lo capta, lo descifra y genera una función. Una vez que se generó la función, ese ligando tiene que ser degradado porque ya se cumplió esa función. Ya ese ligando, esa señal no es necesaria y por lo tanto hay que silenciarlas. Es como, por ejemplo, yo ahorita te llamo a ti, te tecleo, te digo, hey, mira, la clase a tal hora. Tú dices, ah, ok, y dejamos el teléfono abierto, la llamada prendida, encendida. O sea, eso es malo. Eso no es que es malo, eso es innecesario. Eso gasta demasiada energía, etcétera, tantas cosas. Entonces, lo mismo ocurre con nuestras células. Una vez que el mensaje es enviado, que el mensaje cumplió su objetivo, el mensaje tiene que ser degradado para que la célula pueda conseguir o pueda seguir, perdón, sus otras actividades. Los lisosomas también, usted sabe que son sobre todo prominentes en estas células que están acá, en estos neutrófilos. Los lisosomas son como una especie de basurero, digieren muchas cosas, entre las que también encontramos
sobre todo bacterias en el caso de los neutrófilos. Y los peroxisomas degradan ácidos grasos, entre otras sustancias que no son deseadas para nuestra célula. Bien, otro elemento importante de la célula es el citoesqueleto. Como dice la palabra, el citoesqueleto le va a dar a la célula su estructura tridimensional y su rigidez y su resistencia al estrés mecánico. En el citoesqueleto nosotros vamos a encontrar tres proteínas esencialmente. Los microfilamentos, como dice aquí, los filamentos intermedios, que eso hemos hablado bastante ahorita, y los microtúbulos. Aparte de permitir función estructural, esos microtúbulos, por ejemplo, permiten el movimiento de organelos y proteínas dentro de la célula de un lugar a otro, como si fueran las vías del metro, donde el metro va de un lugar A, de un lugar B, y por qué no, de regreso. En el caso de los microfilamentos, estos van a ser especialmente prominentes en células que se especializan en el movimiento, como por ejemplo las fibras musculares, son ricas en microfilamentos o también le llamamos filamentos de actina. Y los filamentos intermedios, de eso vamos a hablar bastante ahorita, porque los filamentos intermedios son como la marca de la célula. Eso es muy importante en la patología. Ahorita vamos a dedicarnos a hablar un poco bastante sobre ellos. Usted debió estudiar en su clase de histología que las células, sobre todo las epiteliales, tienen un fenómeno que se llama la polaridad. O sea que la célula tiene un dominio apical y un dominio basal o lateral o en conjunto basolateral. Es importante porque así como usted se pone en la cabeza la gorra, el sombrero y en los pies los zapatos, la célula también hace lo mismo. Hay estructuras que son propias del ápice y estructuras o moléculas que son propias del dominio basolateral. Cuando esto se altera, eso se llama pérdida de la polaridad. Eso es completamente anormal, o sea, eso es patológico. Por lo tanto, el citoesqueleto se encarga de mantener esos respectivos dominios. Y más adelante hablaremos un poquito de la mitocondria, ¿no? Que usted conoce como la powerhouse de la célula, powerhouse of the cell. La mitocondria se encarga de la fosforilación oxidativa, que peso por peso es el mejor mecanismo para la producción de ATP en la célula eucariota, mucho lejos superior a la glucólisis anaerobia que asumo que usted conoció cuando dio ya sea biología celular o bioquímica, no sé cuál habrá dado, asumo que por lo menos biología. También vamos a ver que la mitocondria tiene una función fundamental, es la que va a desencadenar la famosa apoptosis. Bien. Un segundito. Otra cosa que también usted quizás conoce hasta el cansancio es la famosa membrana plasmática. Usted sabe que tradicionalmente se le conoce a ella como la bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque está constituida por dos capas de fosfolípidos. Esos fosfolípidos van a tener estas cabecitas moradas, que son los grupos fosfato, que son hidrofílicos. Por eso es que están en contacto con el medio extra e intracelular, que es agua, y hacia el centro o hacia el medio van a tener estas colitas de ácidos grasos que son hidrofóbicas. Ellas son las que van a regular el paso de sustancias que entran y salen de la célula. Recuerda que en tu célula no pueden entrar las cosas libremente. Las cosas tienen que entrar con bastante regulación. Por eso es que se le llama una capa o una bicapa, que es una barrera que es semipermeable. En esta membrana plasmática tenemos que encontrar proteínas que atraviesan toda la membrana, pues se llaman proteínas integrales o integrinas. Perdón, tenemos que encontrar proteínas del lado extracelular y del lado intracelular. Son las proteínas que son periféricas, sobre todo las extracelulares, que funcionan como receptores para ligandos. Y también vamos a encontrar azúcares, que esos azúcares lo que hacen es generar una película que rodea la célula, que forma lo que usted conoce junto a las proteínas periféricas, lo que le denominamos el glicocálix. Bien,
De las proteínas de la membrana plasmática hay bastante que hablar. ¿Por qué? Porque ellas, peso por peso, pueden comprometer un 50% del peso de la membrana plasmática. Esas proteínas son fundamentales porque gran parte de ellas sirven para captar señales del exterior, o sea que funcionan como receptores, y otras que son las integrinas van a servir como canales para que ciertas moléculas entren y salgan de nuestras membranas plasmáticas. Bien, hasta este punto vamos a discutir un poquito de cómo se hace ese transporte a través de la membrana, que asumo que es otro concepto que usted ya ha conocido en sus cursos anteriores. Repito, la membrana plasmática es una barrera semipermeable. Ciertas cosas pasan libremente, otras cosas no, y otras cosas definitivamente no van a poder pasar. Vamos a estudiar primero el concepto de la difusión pasiva. La difusión pasiva se hace para moléculas chiquititas sin carga, como el oxígeno o el CO2. ¿Okay? Estas moléculas pueden pasar libremente a través de nuestras membranas y también ciertas hormonas que son liposolubles. ¿Okay? Otras moléculas pequeñitas como el agua también pueden cruzar libremente la membrana. En ciertas ocasiones, gracias a canales especializados que se llaman las acuaporinas. Este es un fenómeno que nosotros estudiamos el curso pasado cuando hablábamos la clase de líquidos y electrolitos. ¿Te acuerdas que el agua pasaba dependiendo de la concentración? ¿Okay? El agua pasa libremente, pero siguiendo el respectivo gradiente de concentración por el efecto de la ósmosis. Importante, un ion es una molécula con carga, o sea, una molécula polar. Por ejemplo, sodio, potasio, calcio, a pesar de que son chiquititos, van a tener carga, ya sea que sean cationes o aniones. El punto es que por tener carga, no van a poder difundir libremente a través de la membrana plasmática. Por lo tanto, van a tener que requerir otro tipo de transporte para poder cruzar. Eso lo vamos a ver más adelante. Más adelante, o sea, ya. Bien. Las moléculas polares, como te dije, las que tienen carga, van a requerir su respectiva proteína de canal para poder cruzar la membrana plasmática. Esa proteína de canal también la vamos a llamar canales iónicos. Entonces, los canales iónicos son exclusivos de su respectivo ion. Por ejemplo, el canal de sodio solo funciona para el canal de sodio y el canal de potasio solo funciona para el potasio. Y así te vas. Hasta este punto hemos discutido moléculas chiquititas, ¿ok? CO2, sodio, potasio. Pero ¿qué pasa cuando tiene que entrar a la célula algo más grande? Como por ejemplo, una molécula de glucosa. Bueno, la célula también va a tener otro tipo especial de proteínas de canal que denominamos las proteínas carrier, ¿ok? O que en español sería las proteínas cargadoras, no sé, esa traducción pues no me gusta, así que yo me quedo con el término en inglés. Peso por peso, al ser la glucosa mucho más grande que una molécula de oxígeno, va a requerir un transporte más lento, porque es mucho más grande, eso es lógico. Y también va a requerir otros cambios tridimensionales o también cambios conformacionales que le van a permitir a esa glucosa ser incorporada desde el medio extracelular hacia el citosol de la célula. Más o menos lo que ocurriría de forma de ejemplo con este barco grande que cruza el canal. Asumo que usted habrá visitado el canal alguna vez en su vida. Yo lo visité cuando estaba en escuela, en primaria. Irónicamente no he vuelto a visitarlo más. ¿Me interesaría? Sí, probablemente sí. Bueno, cuando fui allá, no era un speech que para que el barco cruce, tienen que sufrir ciertos cambios, las esclusas, ciertos niveles de agua bajar, subir, etc. Ponte que esos son cambios conformacionales. Hasta que esos cambios conformacionales no ocurran adecuadamente, este barco que trae mercancía no va a poder cruzar a través del canal.
Algo similar ocurre con la glucosa. Al ser muy grande, solamente va a cruzar eh, la membrana plasmática hasta que sufra esa proteína carrier ciertos cambios conformacionales. ¿Ok? Esa es la función de la proteína carrier. Otra cosa es que este barco tan grande es remolcado por este barco que es una sustancia. Este barco que es un poco más chiquitito. ¿Ok? Algo similar ocurre con el tema este de la glucosa. Tú lo puedes buscar como un fenómeno que se llama el Symport, o Symport también le llaman sodio-glucosa. No se lo puse aquí porque en verdad, pues, esto es una clase simplemente introductoria, pero es para que sepan que eso existe. La glucosa, este transporte carrier, ocurre también con este tema de los Symport y los antiports, ¿ok? Pero bueno, no sé si usted lo quiere, lo busca. La verdad es que para yo creo que excede un poquito lo que estamos estudiando, pero es para que sepa que existe. Bien, nuestro cuerpo, mejor dicho, nuestra célula, tiene esencialmente transportes pasivos y transportes activos. O sea que hay transportes que requieren energía, que serán los activos, y transportes que no requieren energía, que serían los pasivos. Las moléculas siempre van a querer moverse a favor de su gradiente de concentración. Eso es como, por ejemplo, si tú te fueras a montar en el metro en hora pico. O sea, ponte que tú vas a la estación de San Miguelito a un cuarto para las 7, eso está lleno. Y si tú te quieres montar en el metro, vas a tener que pelear, vas a tener que empujar y utilizar energía. ¿Por qué? Porque tú estás yendo a un lugar que está muy concentrado de gente. Eso sería un ejemplo de un gradiente que está en contra, perdón, de un transporte que está en contra del gradiente de concentración. O sea, eso va a requerir ATP. A veces la célula lo hace. Ponte que la célula está llena de potasio y la célula incorpora más potasio. O sea, está yendo en contra de su gradiente de concentración. Lo contrario ocurre si tú te quieres montar el metro, qué sé yo, a las 11 de la mañana, que está un poco más vacío. Va a ser un poco más fácil, ¿ok? Va a ser a favor del gradiente, por lo tanto no va a requerir ATP, por lo tanto puede ser considerado un tipo de transporte pasivo, ¿ok? Por ejemplo, la célula va a mandar el potasio donde está menos concentrado, por lo tanto va a ir a favor del gradiente de concentración y eso no va a requerir energía, que es un concepto importante del temita este de los gradientes de concentración, de cuándo requieren y cuándo no requieren energía. No solamente son en función de moléculas, también en función de gradiente electroquímico, eso también es importante conocerlo. Bien, conocimos el curso pasado que la membrana celular permite el paso de agua, o sea que es permeable al agua. Y discutimos, por ejemplo, con los clásicos talleres, donde, por ejemplo, tú metes un eritrocito en una solución hipotónica, por ejemplo, de agua destilada. Lo que va a tratar el agua de hacer es balancear los dos medios. El agua destilada es hipotónica, ¿ok? Por ejemplo, entonces en este escenario, ¿qué va a estar más concentrado? Va a estar más concentrado el medio intracelular. Por lo tanto, a la célula le va a entrar mucha agua y la célula ¡pluf!, se va a inflar. Lo contrario ocurre si tú expones al eritrocito a un medio hipertónico, a un medio que está súper concentrado de sal. ¿Qué ocurre aquí? ¿Quién va a estar más concentrado? ¿Quién va a estar más lleno de sal? Bueno, va a estar más concentrado el medio extracelular. Y lo que el agua va a intentar hacer es balancear para que ambos estén en equilibrio. ¿Y de dónde va a sacar agua para ese equilibrio el medio? Bueno, lo va a sacar dentro de la célula. Por lo tanto, la célula va a perder agua hasta que los dos medios estén balanceados. Y cuando la célula pierde agua, entonces se achurra como una pasita. ¿Ok? Eso ocurre en condiciones que son consideradas como anormales. Hasta cierto punto, porque cuando estos cambios en la tonicidad ocurre, la célula tiene mecanismos para volver a llevar las cosas de vuelta a un equilibrio. Parte de esos mecanismos ocurren gracias a las bombas iónicas.
La bomba iónica es un poquito difícil de explicar para mí, pero yo siempre lo explico con un ejemplo tonto, pero creo que es útil. Ponte que tú estás durmiendo, normal en tu casa son las 2 de la mañana y una pluma ¡puf! Se rompió, una pluma del baño y la casa se inunda. Tu casa se inunda, tú vas al baño a orinar y de repente cuando tú te vas a la cama, ¡clash! Pisas un charco de agua. Tú, ay, a la vida, loco, qué locura. Bueno, ¿qué vas a hacer? Ponte que están los muebles, tienen un montón de cosas que secar, que cuidar. Bien, lo primero que yo haría si fuera tú es cerrar la llave de paso de agua. Y lo segundo que haría yo es agarrar ya sea un trapeador o una escoba y sacar el agua de la casa. La casa está, brother, está inundada. Bien, hacer eso te va a costar energía, ¿ok? Hay veces que la célula se hidrata mucho o se llena mucho de ciertos, que son las que acaba de pegar, de ciertos iones. Por lo tanto, la célula tiene que sacar ese exceso de agua o de iones a la fuerza. Tiene que usar energía, pero no pasa nada. La célula tiene mitocondrias y esas mitocondrias usan energía y por lo tanto la célula usa esos mecanismos para regularse. Y si cuesta energía no pasa nada. O sea, tú tienes tu casa inundada, bueno, tú harás tu trapeador o tu escoba y tú tú lo arreglas, ni modo. Tú no vas a permitir que tu casa, tu mueble o tu aparato se dañen. Por supuesto que no. Y obviamente después vas a arreglar tu pluma, etcétera, todo lo que hace falta. Bueno, ¿qué ocurre si tú eres perezoso y tú dices, está todo inundado? Dices, me vale, que se inunde todo. Eventualmente que le pegue el sol y se seque. Y cuando tú vas a ver, las patas de la mesa se te pudrieron, la computadora que está en el piso se llenó de agua, la televisor se llenó de agua, la toma de corriente se llenó de agua, todo se dañó. Desastre total. ¿Por qué? Porque tú no reparaste el daño, no reparaste la causa del daño, mejor dicho. Bueno, algo similar ocurre con tu célula. Cuando tu célula detecta estas anomalías en las concentraciones y no las resuelve, entonces la célula puede dañarse. ¿Okay? La célula siempre va a tratar de reparar estos potenciales alteraciones, pero cuando la célula sufre un ataque, ya sea, por ejemplo, un ataque tóxico por una bacteria, la célula le fue atacada por un tóxico, esos tóxicos o esos daños por isquemia o por hipoxia hacen que estos mecanismos de producir energía sean dañados, ¿ok? La célula pierde sus mecanismos de poder repararse y por lo tanto la célula puede destruirse, puede romperse, ¿ok? O sea, cuando una célula está bajo ataque, sus mecanismos de regulación son afectados y la célula puede entonces sufrir un daño irreparable. Es un concepto que estudiaremos nosotros en las próximas clases. Ay, Dios mío, hace mucho sol. Déjame cambiarme el lugar. Ok, mejor. Entonces, vamos a seguir. Hablamos entonces de un transporte que es para moléculas relativamente pequeñas, ¿ok? Hasta este entonces, pues por muy grande que sea la glucosa, nunca es tan grande como una proteína. Y dijimos que nuestras células incorporan proteínas.
en el caso de los ligandos, ¿ok? Los ligandos por lo general son proteínas. Entonces, ¿cómo la célula incorpora estas cosas que son tan grandes? Bueno, aquí se usan otros mecanismos de transporte que son mediados por receptores. Para las proteínas y otras macromoléculas, lo que se usa es la endocitosis, ¿ok? También es importante que la endocitosis es un proceso bien regulado. Llega la molécula de interés, es abrazada por pliegues de la membrana hasta que es incorporada y esa membrana se desprende y la sustancia de interés, que es una proteína, por decirte algo, es incorporada hacia adentro del citosol, encerrada en una vesícula de transporte. Ese mecanismo ocurre en una alta regulación donde también participan moléculas como las clatrinas. Este mecanismo también forma parte de lo que usted ha conocido como fagocitosis. El neutrófilo llega, reconoce a la bacteria, la abraza y la engulle. En este sentido, la fagocitosis es un tipo de endocitosis. Hay veces también que nuestras células tienen que, por ejemplo, incorporar colesterol para poder eventualmente desecharlo. Entonces, cuando hay un tema de alteración de receptores, o sea que la célula encargada de incorporar el colesterol tiene problemas con los receptores, en este caso de LDL, entonces la célula, en vez de incorporar el colesterol y excretarlo, desecharlo, el colesterol se comienza a acumular, acumular, acumular. Y llega un punto en el cual esa acumulación de colesterol en exceso comienza entonces a alterar ciertas estructuras. Sensitivas serían las arterias coronarias y entonces ahí viene entonces el fenómeno este de aterosclerosis. Eso ocurre en el contexto de hipercolesterolema familiar en pacientes jóvenes y eso ocurrió, ¿por qué? Porque el receptor de LDL fue defectuoso y lo que conllevó eso fue a que el colesterol, en este caso el malo entre comillas, se acumulara en exceso. Todo por culpa de un receptor defectuoso, ¿ok? Eso nosotros lo estudiaremos con más calma cuando demos el módulo de las enfermedades cardiovasculares. Lo contrario también puede ocurrir. Así como la célula incorpora proteínas, también la célula exporta proteínas en un proceso que se llama la exocitosis. O sea que esas proteínas se secretan, perdón, se fabrican en el retículo endoplasmático rugoso y después se empaquetan en su cajetita con su destino en el aparato de Golgi y se envían a su respectivo destino. Recuerda que las instrucciones para codificar esas proteínas vienen de los genes que va a tener tu núcleo. Bien, ya les hablé del citoesqueleto anteriormente, ¿okay? Yo creo que ya lo dije anteriormente, así que puedo pasar un poquito más rápido aquí. Esencialmente dijimos que el citoesqueleto le permite a la célula mantener su forma. El citoesqueleto es como cuando tú vas a acampar y tú agarras la tienda de campaña y le pones los tubos. Y de repente la tienda de campaña, que era una lona, ¡puf!, queda levantada. Imagínate que más o menos eso es el citoesqueleto. Dijimos que aparte de ser un componente estructural como tal, le permite a la célula mover componentes dentro de ella y también moverse, porque que las células no son estáticas. Importante que el microtúbulo eventualmente va a formar una estructura que se llama el centro organizador del microtúbulo. Eso también se llama el centrosoma, ¿ok? Ese centrosoma, al momento de la división celular, va a conformar otra unidad que se llama el uso mitótico. Tú sabes que durante la mitosis, la célula tiene que dividir el material cromosómico para la célula A y la célula B. Ese acto de alar los respectivos cromosomas, ese acto lo regula el uso mitótico a través de microtúbulos. O sea que los microtúbulos son esenciales al momento de la división celular. Si a una célula le afectan los microtúbulos, esa célula no va a poder dividirse. Eso es importante en la terapia del cáncer. ¿Okay? Una forma de detener el crecimiento descontrolado de una célula o la proliferación descontrolada es afectar a los microtúbulos de esa célula. Bien, vamos a tomar unos 2 minutos aquí porque aquí se voy a hablar bastante sobre los filamentos intermedios.
Bien, los filamentos intermedios son importantes conocerlos si a usted le interesa el área de histotecnología, puede ser, sobre todo si le interesa la parte de inmunohistoquímica, que eso es parte del laboratorio de patología en este caso. Bien, usted sabe que cuando usted era un embrión chiquitito, cuando era, mejor dicho, un embrión, antes de eso, cuando era un cigoto, usted era una célula totipotencial. Y esa célula totipotencial se fue dividiendo en las grandes familias de células que usted conoció en sus clases de histología. Eventualmente surgieron células epiteliales, células mesenquimales, células de la glía, células neuronales, células musculares, etcétera, 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 etcétera. Cada una de esas células va a tener una proteína que nos ayuda a identificarlas. Esa proteína forma parte del citoesqueleto y se le conoce como el filamento intermedio. Esto es fundamental para identificar ciertos tumores en los pacientes. Tumores que a veces no sabemos qué son porque la morfología no nos ayuda, porque es una morfología muy difícil de interpretar y por lo tanto requerimos las técnicas de inmunohistoquímica para decir, este es un tumor epitelial, este es un tumor mesenquimal, este es un tumor muscular y así nos vamos, así nos vamos. Definitivamente no se ve así como está aquí en esta imagen, ¿no? Esto se ve coloreadito, verde, bien bonito. No, se ve celeste y chocolate, lamentablemente. En el caso de las queratinas, en este caso los anticuerpos que utilizamos son las citoqueratinas, se usa para determinar células con diferenciación epitelial, o mejor dicho, células, en caso de un tumor maligno epitelial, carcinomas, ¿no? Carcinomas vamos a hablar con más calma en la clase de neoplasias. Entonces, si tú sospechas una neoplasia epitelial, le aplicamos a esa neoplasia epitelial una tinción de inmunoparasitoqueratinas y si es positivo, pues le podemos decir si es un carcinoma. Dentro de esas citoqueratinas hay muchas otras, ¿ok? De alto peso molecular y de bajo peso molecular que marcan en ciertos tumores sí y en otros tumores no. El conocimiento teórico de esto nos ayuda a decir, esto es un tumor, esto es un carcinoma de mama, esto es un carcinoma de colon, esto es un carcinoma de tracto genital femenino. Así te vas. Eso sirve para todo eso. Y eso se basa hasta cierto punto en conocer los filamentos intermedios y después cuando ya manejas un poquito más en conocer los factores de transcripción de la célula. Por ejemplo, esto que está aquí a la derecha, eso es una piel. Ya usted sabe que eso es epitelio escamoso estratificado queratinizante. Como estas células son epiteliales, tienen que tener filamentos intermedios de queratina. Entonces tú lo demuestras aplicándoles una tinción de inmuno para queratinas. Y ves que los chocolatitos es lo que debe ser positivo, o sea, todo lo que tiene queratina y todo lo que no tiene queratina va a ser celeste, o sea, va a ser negativo. O sea, es que la dermis que subyace a el epitelio, eso es tejido conectivo, entre el axo, entre tejido conectivo denso y irregular. La cosa es que eso no es epitelio. Entonces, esto es útil para determinar de dónde viene la célula, cuál es el origen de la célula, con la función de eventualmente dar un potencial diagnóstico. Siguiendo esa línea, tenemos la vimentina. La vimentina es un filamento intermedio de las células mesenquimales, o sea, las células que se originan en la línea del mesodermo. Pues no es muy específica, así que pues, como dice aquí, not very specific, pues no es tan útil en la práctica, pero nos ayuda a decir ciertos tumores, ¿no? Marca muchas cosas, o sea, es muy poco específico. Dentro de las bimentinas tenemos la familia de las desminas. ¿Okay? Las desminas son filamentos intermedios que se encuentran en las fibras musculares. Entonces, gracias a esa desmina podemos decir que la célula en estudio, si es positiva, es de origen muscular. Como por ejemplo, aquí tenemos un apéndice cecal. Ve aquí la mucosa, aquí está la submucosa
Y todo esto chocolate es la capa muscular propia. Como es músculo liso, es desmina positivo. Acá con más aumento ves la mucosa del apéndice, ya tú debes conocerla, y ves la muscular y la mucosa, que también es músculo liso. Bueno, también es desmina positivo. Y esto que está acá también chocolatito son los vasitos de la submucosa, que lo que está tiñendo es su túnica media. También sirve para conocer tumores, ¿ok? Para darle el fenotipo al tumor. Este que está acá abajo es el leiomioma. Leio de liso, mio de músculo, oma de tumor benigno. Ese es el tumor benigno más común de la región uterina. El mal llamado fibroma, ¿ok? Está mal dicho porque desde el punto de vista histogenético o de histogénesis, estos tumores se originan del músculo liso miometrial, no es tejido fibroso. Así que hágame la caridad, el favor, de no llamarle más nunca a eso fibroma, está mal dicho. Hasta mioma le puedes decir, pero bueno, el término correcto es leiomioma. Ese tumor, al estar constituido de células musculares, de fibras musculares, también debe ser desmina positivo, ¿ok? O sea, al tener un tumor desmina positivo, ya yo digo, es un tumor muscular. Y así yo voy usando el inmuno. Este que está acá es la contraparte maligna, pero de músculo estriado. Rhabdo de estriado, mío de músculo, sarcoma de tumor mesenquimal maligno. Al ser desmina positivo, ya yo digo, es un tumor maligno con diferenciación muscular. Por supuesto, la inmuno no hace diagnóstico, ¿ok? La clínica, la morfología, que es lo que tú ves por H&E, te hace tu sospecha diagnóstica. Y entonces, en base a eso, tú indicas la tinción de inmunohistoquímica para orientar tu sospecha diagnóstica. El procesamiento de eso está aquí arriba, no acá abajo. ¿Okay? Es importante que usted lo sepa. ¿Okay? Esto se interpreta. Pero bueno, eso es para que sepas que esto no hace diagnóstico, eso se interpreta. Bien. Siguiendo esa línea, hay otros filamentos intermedios como el GFAP o proteína ácida fibrilar de la glía, Glial Fibrillary Acidic Protein. Ella es el filamento intermedio de las células con diferenciación glial, o sea, todo lo que tú encuentras en el sistema nervioso, sobre todo el central. Por lo tanto, el GFAP va a ser positivo en la glía, o sea, en los astrocitos, en las células del ependimarias, y en los oligodendrocitos, ¿ok? O sea que si tienes un tumor en la cabeza que tú sospechas que es de origen glial, o sea, un glioma, ese tumor debe ser positivo para GFAP. El neurofilamento es un filamento intermedio de las neuronas, ¿no? De diferenciación neuronal. Bien, todo esto que está aquí lo hace el histotecnólogo, si les interesa esa rama. Esto que está aquí a la izquierda, ya ustedes deben saber que eso es un cerebro, que eso es corteza cerebral, ves las neuronas grandototas, y lo que está en el fondo es el neuropilo, ¿okay? Que son las células de la glía con su montón de procesos dendríticos que por H&E no se pueden ver con tanta facilidad. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ver esos astrocitos y esos oligodendrocitos con más detalle? Bueno, yo le indico a este bloque un GFAP y con el GFAP ves en chocolatito los astrocitos. Ves que ahora sí tienen esos procesos dendríticos como si fueran una estrellita, que es por lo que se le acuña el nombre astrocitos, ¿no? Como si fuera célula en forma de estrella. Entonces, esto nos sirve para identificar un potencial tumor que sea de origen astrocítico o de origen glial. ¿Por qué? Porque eso tiene un tratamiento totalmente distinto a si esto fuera un tumor epitelial o mesenquimal, etcétera. Obviamente eso reside en el tratamiento y el pronóstico del paciente. Vamos a estudiar en este curso que usted tiene que quitarse la cabeza el concepto de el cáncer, ¿ok? El cáncer no es una enfermedad. El cáncer es una familia o es un grupo bien heterogéneo de enfermedades, cada una con su respectivo tratamiento y pronóstico. Pero antes de poder pasar a esa etapa, hay que hacer un diagnóstico adecuado. Para eso debe trabajar yo, que soy el patólogo, y ustedes, que son las herramientas
perdón, ustedes que son los que emplean las herramientas para que yo pueda hacer un diagnóstico adecuado. Yo no sé hacer esto. Yo no sé operar los equipos. Yo no sé de reactivos, no sé de tiempos de incubación, etcétera. Eso lo sabe el tecnólogo médico entrenado en inmunistoquímica. Sin ustedes yo no puedo trabajar. ¿Okay? Entonces, si esa área les interesa, es un área bien bonita y bien importante, porque cáncer no es sinónimo de muerte. Sáquense ese pensamiento de la cabeza. Eso no es cierto. Y hay otros filamentos intermedios que son propios de las láminas nucleares que cuando están alterados provocan ciertas enfermedades raras, ¿no? Esas laminopatías. Después te leo esto con calma. La verdad es que esto en la práctica, pues yo la verdad no lo he usado mucho, no lo uso nada. Bien, en el curso original aquí había una pausa, pero nosotros vamos a seguir. Bien. Hemos dicho que la célula se comunica con su matriz extracelular y las células tienen que comunicarse con las otras células. Así como yo me estoy tratando de comunicar con ustedes, porque es la única forma que usted aprenda la patología. Si yo les paso las diapositivas y ya vaya para allá, o nada más le doy el libro y vaya para allá, la probabilidad que usted aprenda es baja. Y bueno, con la clase también la probabilidad que aprenda, pues yo creo que también es baja, si no usted no hace el esfuerzo, pero bueno, un poquito más. Espero equivocarme, es más, los exhorto a que demuestren que estoy equivocado, por favor, eso me complacería bastante. Las células se comunican entre sí gracias a unas uniones que yo sé que usted conoce, que se llaman las uniones intercelulares. Dentro de esas uniones intercelulares encontramos las tight junctions, ¿ok? Ahí participan la claudina y la ocludina. Esas tight junctions mantienen a las células, como dice la palabra tight, firmemente adheridas unas a otras. También tenemos los adherent junctions, tienen una función similar y aquí participan son las familias de las caderinas. Y también tenemos a los desmosomas, que también le llaman mácula adherens. Aquí participan otras proteínas como las desmogleinas, las desmoplaquinas, las otras plaquinas, no me acuerdo. El punto es que estas se unen eventualmente con los filamentos de queratina en una estructura que se llama los tonofilamentos. O sea, eso lo que hace al final del día es que tus células epiteliales, por ejemplo, no se rompan, ¿ok? Tú haces esto y las células se mantienen firmemente adheridas unas a otras. Esa es una característica fundamental de los epitelios. Si eso se pierde, el epitelio se separa, ¿ok? Se rompe. Y entonces, por lo tanto, es un epitelio que no sirve, es un epitelio patológico. Estas uniones intercelulares no solamente son para garantizar adhesión fuerte entre células, también sirven para el transporte de sustancias de un lado a otro. La que participa aquí son los gap junctions. Los gap junctions son una especie de canal que permite el flujo constante de moléculas entre células de una forma bien coordinada. Por eso es que son prominentes en fibras musculares cardíacas para permitir el latido del corazón de una forma rítmica. Otra unión que no puse aquí son los hemidesmosomas. Son fundamentales para poder mantener adecuadamente la célula adherida a su respectiva membrana basal. Bien, ya lo dijimos anteriormente, pero vamos a repetirlo de nuevo. Recuerda que nuestra célula sintetiza proteínas. El elemento encargado de esta síntesis de proteínas es el retículo endoplasmático rugoso junto a la acción de los ribosomas. La proteína cuando se ensambla tiene que plegarse adecuadamente. Una proteína plegada inadecuadamente es una proteína potencialmente peligrosa. A cada rato nuestro cuerpo tiene proteínas plegadas inadecuadamente. Pero ¿por qué no nos provocan daño? Porque esas proteínas plegadas inadecuadamente son detectadas por las ubiquitinas. Esas ubiquitinas se van a esta proteína normal al protosoma y en el protosoma son degradadas. Hay enfermedades donde estos mecanismos pues no son tan adecuados y por lo tanto el paciente presenta plegamiento inadecuado de proteínas. Como por ejemplo, como dice aquí la fibrosis quística. Aquí este CFTR está inadecuado, ¿ok? Por lo tanto, el paciente al final del día va a tener un transporte inadecuado de cloro, lo que se asocia con infecciones respiratorias recurrentes.
Ahora, no me preguntes a mí qué es la fibrosis quística como tal. Lo que a mí me interesa que tú sepas hasta este punto del curso es cómo una simple proteína anormal se manifiesta como una enfermedad al paciente. Quiero que entiendas que la base de la enfermedad ocurre a nivel, te guste o no, molecular. Después hablaremos de las enfermedades como tal, la más importante, pero bueno, es para que tú veas cómo una proteína o cómo un receptor anormal se traduce en una enfermedad como tal para el paciente. El retículo rugoso sintetiza la proteína. Entonces, esa proteína va a tener un destino dentro de la célula, ya sea el citosol, ya sea los organelos o ya sea a la membrana plasmática. ¿Quién provee ese destino? Bueno, el aparato de Golgi. Es como cuando tú pides un producto por Amazon. Ponte que tú pediste esta taza, ¿ok? ¿Cómo esta taza llega aquí a Panamá? Bueno, porque la ponen en una cajetita, la cierran, le ponen la etiqueta y le ponen, esta va para Ricardo Obregón en tal dirección. Y ¡boom! La mandan y me llega aquí a la casa. Bueno, porque se empaquetó. Bueno, algo similar hace el aparato de Golgi, ¿ok? Empaqueta las proteínas y le pone un tag para su respectivo destino. Además está decirte que esto es altamente regulado. Por lo tanto, las células especializadas en la secreción de proteínas deben tener abundantes retículos rugosos y abundantes aparatos de Golgi. ¿Cuáles son ejemplos de esas células? Bueno, los ácidos serosos de la glándula salivar, que secretan pues saliva y enzimas, los ácidos serosos del páncreas, las células plasmáticas que secretan proteínas, entre otro montón de células que nosotros estudiaremos en lo que resta de nuestro curso. Hablamos también del retículo liso, ¿ok? Él metaboliza alcohol y medicamentos y por lo tanto va a ser muy prominente en los hepatocitos. Importante que cuando hablamos del músculo, de la fibra muscular como tal, ahí hay un retículo modificado, se llama el retículo sarcoplásmico, y es lo que hace es regular los niveles del calcio al momento de la contracción y relajación del músculo como tal. Asumo que usted conoce eso ya. Bien. Los lisosomas los conocimos, los mencioné anteriormente, ¿ok? Son sobre todo prominentes en las células encargadas de degradar. El mejor ejemplo que se me ocurre son los neutrófilos. Los neutrófilos agarran, se fagocitan o se comen a la bacteria y la degradan gracias a su gran abundancia de lisosomas y otros gránulos que son ricos en enzimas que van a ayudar a degradar ese microorganismo no deseado. Los macrófagos también van a tener características similares. Hay otro concepto importante con respecto a los lisosomas. Ponte, por ejemplo, como ocurre en tu casa. En tu casa tú acumulas basura y no es que la basura tú la dejas ahí. No, la basura tú la tienes que sacar. Porque si dejas la basura dentro de tu casa, eso eventualmente va a ser perjudicial. ¿Ok? El lisosoma es como si fuera el basurero de nuestras células. Las cosas que no son necesarias, el lisosoma las va a degradar. Ocurre también otro fenómeno que se llama la autofagia. Cuando la célula tiene organelos en exceso que no necesita, se los come ella misma y utiliza los componentes de ellos como materia para sintetizar otros componentes. En circunstancias extremas, como por ejemplo un periodo de hambruna, la autofagia también es útil porque nos comemos nuestros propios organelos para generar energía, al punto que la célula no muera. Es un mecanismo de supervivencia del cual se encarga el neutrófilo. Y ya hablamos del protosoma, que es como si fuera un lisosoma, pero lo que hace es degradar proteínas del citosol que son captadas por la ubiquitina. Ubiquitina viene de ubiquitios, o sea que es una proteína que está literalmente en todo el citosol, está en todos lados, que por definición está, ubiquitous, no sé cómo dicen en inglés. Bien, un segundito aquí y seguimos. Otra cosa que quizás usted también ha escuchado bastante es la mitocondria. Dice la historia y dice la teoría
que cuando éramos celulitas, una célula eucariota se hizo amiga de una célula procariota. Sabemos nosotros que eso es raro porque nosotros somos enemigos desde el punto de vista biológico. Siempre hemos sido enemigos. Los eucariotas son enemigos de las bacterias. Pero bueno, estas dos celulitas hicieron una amistad. Como si fueron simbiontes, pues hicieron simbiosis. Le fue tan bien que la célula eucariota le proveyó casita a la célula procariota y la célula procariota le proveía energía a la célula eucariota. O sea, vivían en perfecta armonía y cada una se benefició de la otra. O sea, el beneficio fue tan grande, fue tan factible, que luego de millones de años de evolución, esa célula procariota ancestral evolucionó y hoy en día es lo que nosotros conocemos como la mitocondria. O sea que en un pasado, la mitocondria probablemente fue una bacteria ancestral. La teoría se sustenta porque la mitocondria tiene algo que es único en comparación con otros organelos. La mitocondria tiene su propio DNA circular pequeño. Esto es inédito con respecto a los otros organelos. La mitocondria se encarga de producir ATP por medio de la fosforilación oxidativa, que es el método, como dije anteriormente, más eficiente para la producción de ATP. Eventualmente veremos que hay células que hacen cosas anormales, sobre todo las células malignas. No usan la fosforilación oxidativa para obtener energía, utilizan es glucólisis aeróbica. Eso es completamente anormal y antibiológico. Ese mecanismo de obtener energía que hacen las células malignas, eso pertenece a un concepto que se llama el efecto Warburg. Es un efecto antibiológico. Bueno, para que lo busquen, tienen curiosidad, ese efecto Warburg lo vamos a discutir con más calma en la clase de la neoplasia. Hay veces que la célula se expone a ciertos estímulos del ambiente a los que no se puede adaptar. Si una célula no se puede adaptar, esa célula debe morir, pero es una muerte digna, es una muerte programada, se llama apoptosis. Y la mitocondria es la encargada de desencadenar este estímulo de apoptosis. Bien, vamos a tomar aquí unos que sean tres minutos y seguimos.
Sigamos entonces. Esta es tengo que coger descanso porque es un poquito larga la clase. Se coge un poquito rápido, pero es que es la única forma porque está un poquito voluminosa. Bien, la célula a veces envía señales para comunicarse con otras células. Eso es importante porque eso es lo que permite que los tejidos tengan su función y proliferen, etcétera, dependiendo del escenario. Muy bien, ¿no? Esta señal extracelular va a decir si la célula hace una función, si tiene que quedarse quieta. Recuerda que la célula no se puede mandar sola. Una célula que se manda sola es una célula que es potencialmente peligrosa. Y una célula que es potencialmente peligrosa es una célula que tiene que ser eliminada, le guste o no le guste. Entonces, en ese sentido, esta señalización celular, que tiene que ser bien regulada, favorece que los tejidos se puedan organizar, ¿ok? Y también favorecen que, cuando somos chiquititos, nuestros tejidos proliferen y crezcan y se desarrollen. Bien, estos dos conceptos no los vamos a estudiar en este curso. Eso es usted, menos que usted habrá escuchado algo de eso. Lo que vamos a estudiar aquí es cómo la célula reacciona cuando está bajo ataque, cuando está frente a una amenaza. Porque si la célula no responde adecuadamente cuando está frente a una amenaza, entonces la célula no va a sobrevivir. Entonces, ahí la célula tiene mecanismos para soportar estos ataques, que es lo que iremos viendo a lo largo de las otras clases. ¿Ok? Hay veces que estas señales vienen del ambiente. Entonces, la célula a veces necesita esta señal o si no, inevitablemente va a ser eliminada. Por ejemplo, cuando usted sufre una infección, ¿cómo tus leucocitos van al sitio de batalla a pelear contra ese agente ofensor? Bueno, gracias a que se emitió una señal. Toda esa interacción ocurre gracias a que se emitió una señal. Si no existiera esa señal, entonces la bacteria ganaría la batalla y tu sistema inmune no serviría. En este sentido, hay muchas moléculas que se secretan y favorecen varias respuestas por parte de la célula. Hay factores de crecimiento que favorecen que la célula prolifere, citoquinas que son sobre todo importantes al momento de el mecanismo este inflamatorio, hay unas que son antiinflamatorias y por supuesto las hormonas que ya tú debes conocer. Recuerda que la señalización se hace en base a una célula que emite el señal y una célula que recibe ese señal. En este sentido, hay varios tipos de señalización. La endocrina, que es por células, la autocrina, que es de la misma célula para la misma célula, la paracrina, etcétera, ¿no? El punto es que un mensaje se emite de una célula a una célula B, el ligando viaja y cuando se une a su receptor específico, eso aquí va a desencadenar un estímulo en la célula, ya sea que haga una función, que se quede quieta, que prolifere, o también puede ser que esa célula muera por apoptosis. En este sentido, hay varios tipos de receptores que captan estos ligandos. Hay receptores, por ejemplo, intracelulares, que son utilizados por hormonas, y hay otros que ya quizá usted conoce, que son receptores extracelulares o que están en la superficie de la célula. Entonces, estos receptores activan, por ejemplo, canales iónicos, activan complejos enzimáticos o también pueden activar receptores acoplados a proteínas G. Bien, les mencioné un poquito sobre los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son muy importantes porque los factores de crecimiento favorecen que la célula crezca y prolifere. Eso lo que va a garantizar es que la célula sobreviva. Bien, eso es importante siempre y cuando se haga de una forma regulada, porque además está decirles que una célula que crezca sin control es una célula que va a ser potencialmente peligrosa. O mejor dicho, va a ser peligrosa. Entonces, los factores estos de crecimiento van a tener que exponerse o secretarse de una forma bien regulada. ¿Qué ocurre?
Cuando tu cuerpo es lesionado por lo que más te guste, por ejemplo, tú te cortaste, ¿ok? El mismo ejemplo de siempre, estás cocinando y te cortas. ¿Cómo nace o cómo crece esa cicatriz? Bueno, porque hubo células que proliferaron. ¿Y cómo proliferaron? Porque en respuesta a una eventual lesión celular, viene otra parte que se llama la reparación del tejido. Esa reparación del tejido está mediada por muchos factores de crecimiento que están dados a reparar el tejido y en tal caso reemplazarlo. ¿Ok? Eso es perfectamente normal. O sea, cuando tú sufres una lesión, tus tejidos eventualmente se reparan gracias a factores de crecimiento. Pero una cosa importante es que ese factor de crecimiento fue secretado en respuesta a una lesión celular. El problema ocurre cuando esto pasa sin un estímulo. O sea, el factor de crecimiento no está regulado y se secreta porque sí. Entonces, por lo tanto, la célula va a crecer sin control. ¿Por qué? Porque la señalización de ese factor de crecimiento está totalmente alterada. Eso es patológico. Desde el punto de vista normal, los protoncogenes son genes que regulan el crecimiento adecuado de la célula. Son genes que son buenos. Son genes que regulan la secreción de factores de crecimiento. Puede haber circunstancias en las cuales esos protoncogenes están mutados y entonces se van a transformar hacia oncogenes. Los oncogenes sí son malos. ¿Por qué? Porque los oncogenes secretan los factores de crecimiento e incitan a las células a crecer sin un estímulo adecuado. O sea, a crecer sin control. Y ese crecimiento sin control es el que entonces forma lo que usted conoce como un tumor o un cáncer, una neoplasia. Repito, son conceptos que nosotros estudiaremos más adelante. Por ejemplo, tienes este protoncogen que por agentes externos, o sea, del ambiente, se transformó a un oncogen. ¿Cuál fue ese agente externo? Un agente que causa cáncer, por ejemplo, la radiación. Entonces, esa radiación mutó ese protoncogen y lo convirtió en un oncogen. Entonces, ese oncogen favorece el crecimiento descontrolado de la célula, a un punto que surgen entonces células malignas, ¿ok? O sea, células del cáncer. Entonces, aquí tienes en esta tablita del libro, no se lo he pasado, una lista bien larga de factores de crecimiento. Hay factores de crecimiento endocrinal vascular, derivado de plaquetas, fibroblástico, transformante beta. Entonces ves qué célula lo secreta y cuál es la función de ese respectivo factor de crecimiento. Eventualmente, sobre todo en la clase de reparación del tejido, vamos a hablar un poquito más sobre todos estos factores de crecimiento. Pero te lo puse ahí para que veas que no es solamente uno, o sea, hay muchos factores de crecimiento. Bien, otro concepto importante, ya que hablamos de la célula y mencionamos la matriz extracelular, es esa matriz como tal. ¿Okay? Es como, por ejemplo, una piscina. Una piscina, ponte que la piscina es la célula, ¿ok? No. Ponte que la piscina es el cuerpo como tal, el organismo, y tú eres la célula. Entonces tú te tiras a la piscina y hay un agua, ¿ok? El agua es la matriz extracelular. Entonces, si no hubiera agua, pues no va a funcionar, ¿ok? El agua es necesaria para que la piscina como una unidad funcione. De ese mismo modo, la matriz extracelular es fundamental para que tus células puedan realizar su respectiva función. Vamos a ver que en esa matriz extracelular va a haber muchas proteínas, muchas fibras de proteínas que van a interactuar con las células y van a hacer que éstas puedan crecer, desarrollarse y eventualmente repararse. Tiene mucha función la matriz extracelular, sobre todo provee soporte mecánico y también soporte nutricional a las células, ¿ok? Tiene muchas funciones, después se repasan con calma. Bien, estas proteínas de la matriz extracelular son estas que usted ve acá. Las más abundantes son la de la familia de los colágenos. Colágeno no solamente es uno, colágeno hay muchos, cerca de 30 tipos de colágenos. Entonces, esos colágenos, sobre todo el tipo 1, es el que forma la mayor parte de la masa del tejido conectivo. Todo lo que es hueso, músculo,
todo eso está constituido de colágeno esencialmente, pero en sus distintas variantes. Las elastinas son otra proteína que le provee flexibilidad a esta matriz, de manera que pueda soportar estrés mecánico y regresar después a su forma original. Eso es, por ejemplo, importante en los vasos de gran calibre, como la aorta, las arterias elásticas. También es importante en, por ejemplo, el útero, que cambia de forma dependiendo del estímulo hormonal, y también va a ser importante en, por ejemplo, las válvulas cardíacas, también es importante en ese punto. También tenemos en la matriz extracelular a los proteoglucanos y los glucosaminoglicanos, dentro de que el más común y más abundante es el hialuronato, o usted lo conocerá mejor como ácido hialurónico. Son moléculas que debido a su carga, ¡boom!, atraen agua, ¿ok? Y al atraer esa agua, ayudan a generar como unos colchones a esa matriz. Ayudan a mantener la matriz hidratada para que ella pueda soportar fuerzas de compresión. Y tenemos a las glucoproteínas multiadhesivas, que ya lo que hacen es mediar la comunicación entre la célula y los respectivos componentes de la matriz extracelular. Un ejemplo muy claro es la fibronectina. O sea, todo esto funciona como una gran unidad, ¿okay?, en mucha armonía. Esquemáticamente aquí tenemos la membrana plasmática, ¿ok? Y afuera tenemos la matriz extracelular. Estas lombrices más grandes serían las fibras de colágeno. A su vez, ellas están trabajando con esta pareto que está aquí, que sería el ácido hialurónico, y estas hojitas que están acá son los proteoglucanos, mantienen la matriz hidratada. Tú ves que la comunicación entre las proteínas de la matriz extracelular y las integrinas está dada por las fibronectinas, que son glucoproteínas multiadhesivas. Y también aquí hay agua. Esa agua de la matriz extracelular la provee la famosa sustancia fundamental amorfa. Eso es histología. Bien, como siempre, no hay que hablar siempre del ciclo celular. Nuestras células tienen que proliferar, nos guste o no. ¿Por qué? Porque hay células que se exponen constantemente a daño del ambiente. El mejor ejemplo de esto ocurre con los epitelios. Los epitelios están en constante recambio. ¿Pero qué ocurre? Para que una célula se divida adecuadamente, todos sus componentes tienen que dividirse de forma íntegra. ¿Ok? Esto es importante porque si una célula se divide con un DNA que es inadecuado, ya tú puedes tener línea o puedes pensar todo lo que puede ocurrir a partir de eso. O sea, como si, por ejemplo, tú vas al súper, te compras un dulce de estos en polvo y no sigue las instrucciones y en vez de ponerle al dulce azúcar, le pones sal. O sea, ya puedes imaginar lo que puede pasar. Va a ser un dulce inadecuado. ¿Ok? Lo mismo ocurre con tu célula. Si tu célula se divide con un DNA que es inadecuado, hasta que se demuestre lo contrario, eso es una célula peligrosa para el cuerpo. Por eso es que el ciclo celular tiene que ser una actividad bien regulada. El ciclo celular no es igual a la mitosis. La mitosis es una fase del ciclo celular. ¿Okay? En el ciclo celular vamos a encontrar varias fases. Esta que está aquí es la G1, donde la célula recién dividida va a crecer, va a sintetizar su RNA y sus proteínas. Eventualmente pasa a una fase S, donde la célula va a replicar su DNA. Probablemente la fase S es la más importante del ciclo celular, porque si el DNA se replica de una forma inadecuada, ya, todo se cayó. O sea, todas son importantes, pero probablemente la fase S es la más importante. En la fase G2, la célula está a punto de dividirse. Entonces, en esa fase se chequea que todos los componentes estén adecuadamente al día para poder permitir la mitosis como tal. En la mitosis lo que tú encuentras entonces como la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Importante, las fases de la mitosis sí se pueden ver a través de un microscopio. Eso es completamente cierto, un microscopio de luz. Las otras, pues no. Hay células que no se dividen. Por lo tanto, se considera que son células quiescentes. Ejemplo de estas células son las neuronas y las fibras musculares cardíacas. Bien. Les he dicho yo que el ciclo celular
tiene que ser una actividad bien regulada. ¿Por qué? Porque si no es regulado, la célula que progresa en el ciclo celular va a ser una célula inadecuada y tu cuerpo no puede tolerar eso. Por eso es que en cada progresión del ciclo celular hay puntos de restricción o checkpoints que detectan que la célula haya progresado adecuadamente en la fase. Dependiendo de qué checkpoint sea, se detecta que el tamaño celular sea adecuado, que el microambiente sea adecuado, que el DNA sea adecuado. O sea, todo esto se va verificando de manera que la célula pueda progresar a su respectiva fase del ciclo celular. Por ejemplo, en este checkpoint o en este punto de restricción G1S se detecta que el DNA esté íntegro, porque definitivamente para poder replicar adecuadamente un DNA, este tiene que ser un DNA íntegro, ¿ok? Si el DNA no está íntegro, nunca se va a poder progresar a la fase S. Algo similar ocurre en la fase G2M, el punto de restricción G2M. Se tiene que detectar que la replicación del DNA fue adecuada. Si esto no ocurre, entonces la célula no va a poder seguir avanzando en el ciclo celular. Habiendo dicho eso, si alguno de estos puntos de restricción detecta algún tipo de anomalía, la célula tiene mecanismos para reparar ese DNA. Permite eso, ¿ok? La célula siempre va a tratar de corregir estos daños. Claro, si ese intento falla, entonces el DNA va a estar inevitablemente defectuoso, va a ser no reparable y esa célula va a sufrir muerte por apoptosis. Eso es lo que evita que nuestras células, las células malas, las malignas, progresen. Eso ocurre a cada rato. O sea, tu cuerpo tiene muchos mecanismos para regular eso. Bien, y espero que esta sea la última parte ya, un poquito de la renovación del tejido. Bien, no tengo agua, ya regreso. Bueno, finalmente vamos a ver un poquito las células madre, que es un tema pues que siempre está en boga, ¿no? Un tema, es un concepto que pues genera mucho interés. Lo cierto es que nosotros, los organismos adultos, o los seres humanos adultos, mejor dicho, sí tenemos células madre.
Lo que pasa es que son células madre que corresponden a un respectivo nicho. Por ejemplo, en esta piel hay células madre en la membrana basal que se dividen y se diferencian hacia queratinocitos. En este sentido, esa célula madre de la piel no va a poder generar, por ejemplo, una célula del hueso, ni célula muscular, no. Cada una va a tener su respectivo tipo. ¿Ok? Cuando éramos nosotros un cigoto, que fue la unión del espermatozoide con el ovocito esa sí era una célula madre totipotencial. O sea que se puede dividir en cualquier cosa. Eventualmente dio lugar al ectodermo, al mesodermo, al endodermo y a la cresta neural. Y de ahí nacieron todos los tejidos de nuestro cuerpo. Entonces nosotros tenemos para renovar nuestros tejidos ciertos nichos especiales donde residen esas células madres, pero que recuerda, solo se van a dividir en su tipo específico de tejido. ¿Ok? En ese sentido, en tu médula ósea hay células madres hematopoéticas para cada línea. Pero recuerda, por ejemplo, la granulocítica solo va a ser granulocítica, la eritroide solo va a ser eritroide. O sea, no es que son así tan variadas, no van a ser específicas de su propia línea. Y también, sobre todo, vamos a encontrar células madres en tejidos que son de alta renovación. El mejor ejemplo de esto son, pues, las distintas variedades de epitelios. También tenemos células madres mesenquimales, que en determinadas situaciones pueden dar origen a cartílago, grasa, y en situaciones más escasas, quizás también a músculo, pero esto con cierta limitación. Entonces, en teoría, poder manipular estas células madres forma parte de lo que se conoce como medicina regenerativa. Hoy por hoy no es tan popular porque las condiciones que tú reproduces en un laboratorio, pues no es tan fácil reproducirlas en un cuerpo humano como tal. O sea, eso es de mucho interés, pero aún no se ha podido dilucidar como tal cómo funciona este asunto fuera de las condiciones simuladas en un laboratorio. En un futuro probablemente se pueda realizar esto. Es sobre todo interesante para órganos que veremos eventualmente que no se pueden regenerar. Como por ejemplo un paciente que sufre un infarto al corazón. El problema es que la fibra muscular cardíaca que murió, murió. Las otras no pueden hacer división y repararlas. O como ocurre con los famosos o infames derrames. El tejido cerebral que murió no puede ser reemplazado porque las neuronas remanentes no hacen mitosis. Entonces, esas son áreas de especial interés. O sea, esa sí es la última. Oh, está larga la clase esta. A ver, ¿tienen preguntas, dudas, comentarios? ¿No? Bueno, ya que están todos aquí, o la mayoría, vamos a discutir en lo que resta de unos últimos 10 minutos, si es posible menos, para más tarde, el programa, ¿no? No lo discutirán mañana porque, pues, hay muy poquita gente. El programa ustedes lo tienen ya. Hoy vimos la parte esta de la célula. Vamos a tratar de seguirlo en la medida que se pueda. Ustedes saben que por mi trabajo a veces que no les voy a poder cumplir. Voy a intentar reprogramar eso. Si no se puede, pues me va a tocar grabar o correr. Eso es muy variable. Te lo voy diciendo desde ya. Pero los parciales no está escrito en piedra. Eso depende de cómo vaya avanzando el curso. Igual yo voy a ir coordinando con ustedes la fecha. O sea, yo no te voy a decir, mañana hay parcial. No, eso no me interesa. ¿Okay? Vamos a tener dos parciales, que en total son un 35%, un taller o dos talleres dependiendo del tiempo. Realmente eso es un puntaje que usted pues debe ganarse porque el taller es un examen, pero que usted tiene mucho tiempo para resolverlo. Lo que sí va a tropezarlos o puede tropezarlos son los quizzes, ¿ok? Los quizzes van a ser exámenes probablemente semanales de todo lo que vimos la semana anterior. Y como dice la palabra quiz, van a ser rápidos. Así que les recomiendo que usted vaya estudiando lo que yo le voy proporcionando a lo largo de las clases. Por ejemplo, todo lo que vimos nosotros hoy y lo que haremos el viernes, probablemente se evalúe la próxima semana. Además está decirle que es buco material, así que no esperen a última hora para estudiar. No repitan o ya ustedes saben cómo que pasó el curso pasado, ¿ok?
fue dramático. ¿Okay? Ese drama puede que se repita este curso. Así que consta de ustedes evitar que ese drama se repita. Bien. La metodología igual por el modo, etcétera. Después yo les escribo eso por el chat. No sé si hay alguna pregunta con respecto a eso. Dudas, comentarios, lo que sea. Pasar este vaso, está todo pelado. Una consulta, ahí aparece que los viernes a las 3:20 la clase. ¿A dónde dice eso? Acá. Bueno, en el documento. A veces que me equivoqué. Es a las 7, sorry. Sí, me equivoqué, es a las 7. Ambas clases, los miércoles y los viernes son a las 7. Sorry, esa es la única hora en la que lo puedo atender. ¿Por qué? Porque siempre me dicen a mí de último. Mala suerte. ¿Qué más? Profe, en cuanto a los quizzes, ¿también van a ser por medio del modo o alguna otra metodología? Igualito que el curso pasado. La misma metodología del curso pasado. Después yo le digo el grupo, hacemos un ensayo, etcétera, para los que no, hay unos estudiantes que no conozco, para que ellos pues vean cómo es el asunto. Pero el modo, yo soy fiel al modo. ¿Qué más? Bueno, jóvenes, si no tienen más preguntas, pues los dejo para yo atender mis compromisos laborales y ustedes los suyos. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, el chat siempre está abierto a lo que sea. Y bueno. Profe, yo le iba a consultar Dale, pues. si, igual que el semestre pasado, los talleres van a ser sustentados. No. Por un tema de tiempo no se puede. El taller es una tarea larga que yo les voy a dejar para que ustedes contesten. Y eso es para que usted rescate su nota. Este semestre no hay talleres. Podemos llamar al taller investigación, no, es otra metodología realmente. No hay esa sustentación como otro curso porque pues el tiempo no da. Este curso es 100% teórico. ¿Okay? Así que no, es una tarea que a mitad de curso yo les pongo bien larga así para que tengan todo el fin de semana para resolverla. Y así usted puede rescatar esos 20%. Pero no, nada de sustentación, nada de eso. A menos que ustedes quieran. Pero no. Si no, no me da chance de terminar el curso. Es que es bien voluminoso. Bueno, si se les ocurre algo, pueden consultarme al chat. Y bueno, nos veremos el ver entonces. Chao, cuídense y que estén bien. Chao.